Ok, entonces comenzamos. Esta es la sesión número 15 ya. Hoy tenemos un invitado especial, un invitado desde México. Ahí, bueno, pues Fabián nos va a estar hablando un poco acerca de él. Nada más antes de comenzar, decirles que tal vez estamos viendo ahí se tenga que hacer algún cambiecillo del horario para el próximo semana. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar informándolos por las redes, qué sé yo, Instagram y Discord, pero como para los que sepan, los que vienen por acá. Y bueno, para los de YouTube, eso no cambia nada. Y además, bueno, pues ahí estuvieron viendo que estamos haciendo los highlights ahora, estamos intentando agarrar pequeños cortos de los videos con las partes como más importantes para que los puedan ir viendo en Insta, porque qué sé yo, si por alguna razón no pueden ver todo el video, entonces la idea es que ustedes ahí tengan los temillas a mano, digámoslo así, o que vean una parte pequeña y si les interesa, entonces ya pueden ver el video entero. Entonces, para que los vayan revisando y para que nos apoyen también ahí, pues obviamente el hecho de que le den like y todo ese tipo de cosas que los pasen revisando, pues ayuda a que se vaya viendo más el, la cuenta. Y pues nada, yo creo que con eso le doy la palabra a Fabián para que presente algo. Buenísimo. Sí, muchas gracias. Bueno, como dijo Brian, hoy tenemos un invitado especial, ¿verdad? Tenemos a Siddhartha Morales. Siddhartha hizo la licenciatura en física en la UNAM. También es estudiante de matemática en la UNAM, creo. Después está haciendo el programa dual que se obtiene de ganar Journeys, ¿verdad? No cualquiera tenemos aquí. Eh, entonces, y sí, fuimos compañeros en el programa de SAI de Perimeter, y ahora le está terminando la otra maestría en el IFT. Eso es de la UNESPI, si no me equivoco. Sí, bueno, en el IFT está también el ICTP, Uh-huh. que es International Center of Theoretical Physics, ¿no? Están pegados, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. Y de hecho ahí fue donde nos conocimos, ahí que siempre les he insistido a todos los, Sí, si vayan es muy buena oportunidad, la verdad. exacto, sí, a todos los jóvenes siempre es buenísimo estar participando de esas actividades. Ahí nos conocimos en Journeys en el 2019, si no me equivoco. Y sí, bueno, aparte de ser un excelente colega, una persona súper talentosa, somos grandes amigos, entonces, excelente, dejarte a vos y darte el espacio para que nos comentes y más bien muchas gracias Perfecto. por participar del No, programa. hombre, gracias por la invitación. Bueno, entonces, hoy quería hablarles de un tema que se ha desarrollado. Bueno, Machine Learning existe desde los 60, 70, pero Quantum Machine Learning yo creo que del 2000 para acá y el desarrollo principal como del 2010 para acá. Y hace 3 semanas hubo una escuela de verano donde pues intentó promover eh, todos estos temas. Y además que IBM pues tiene casi que todo el dinero y todas las personas que están haciendo computación cuántica ahorita, ¿no? Bueno, para la charla me basé principalmente en un review que salió este año, que se llama Machine Learning and Quantum Devices. Acá está el archive si lo quieren copiar. Y también en algunas charlas de la escuela de verano, ¿no? La escuela de verano va a estar disponible, me parece que para el público a finales de septiembre, noviembre. Se va a hacer público, los videos van a estar en YouTube o en la página de Qiskit IBM, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que antes de hablar de Quantum Machine Learning, pues hay que hablar solo de Machine Learning, ¿no? De redes neuronales clásicas. ¿Y para qué las usamos? Generalmente las usamos como un medio para clasificar cosas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes buscan en Google y ponen la palabra gato, lo que hace Google es busca en Internet todas las imágenes de un gato, pero ¿cómo sabe la computadora que son un gato, no? La verdad es cuando te empiezas a pensar, oye, sí es cierto, si yo escribo gato y salen 20,000 gatos, ¿cómo sabe si no está escrita en la descripción de la imagen que son gatos? Entonces, justamente ellos usan tipos de redes neuronales para clasificar. También se usa en escritura y con escritura quiero decir cosas como que, no sé, si tú escribes sola, que la computadora haga ahí su magia y lo haga en letras, ¿no? A ver, yo creo que aquí tiene algo así parecido, se me hace que sí. A ver, podemos poner así como hola. Esto es, bueno, mi letra es terrible, ¿no? Pero vamos a ver qué también lo hace. Entonces nos vamos acá a dibujar. Luego le podemos poner
Entrada. A ver, espera. Se debería poder. Ah, es que tengo que cambiar la configuración acá. Creo que ya debería poder. Am, bueno, no sé por qué, pero bueno, vamos a ver esta otra opción que también es bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer un simbolito, una integral y sale la integral, ¿no? Entonces, todo eso es lo que hacen algoritmos de Machine Learning, ¿no? Eh, Identificar las escrituras y transformarlo a un lenguaje de texto. Y por ejemplo, este tipo de redes neuronales se llaman Convolutional Neural Networks porque la red neuronal tiene el beneficio de tener invariancia traslacional, porque pues una letra es lo mismo si yo la escribo aquí, bueno, vamos a ya terminar esto, es lo mismo si yo la escribo aquí que yo la escribo acá, ¿no? Entonces tiene la gracia de tener esa invariancia traslacional, ¿no? Pero bueno, ese solo era un paréntesis. También se puede hacer en cosas de traducción. Por ejemplo, toma montones de textos y ve cuál es la mejor traducción para cierta palabra. Podemos hacer ciertos tipos de predicciones. Dados un set de datos, queremos ver qué va a pasar en un futuro. Y con aprendizaje reforzado, que es Reinforcement Learning, pues tenemos inteligencias artificiales que juegan contra nosotros, ¿no? Y el caso más famoso de Reinforcement Learning fue, creo que en el 2017, 2018, cuando se venció al campeón de Go, ¿no? Que, bueno, Go es un juego chino que tiene, o sea, que las posibilidades del tablero exceden el número de partículas en el universo y tal. Se hizo con Go. También hay buenas inteligencias artificiales que juegan, por ejemplo, este muy famoso que se llama LOL, ¿no? Que es League of Legends, y también han vencido a los campeones, ¿no? Entonces, y las aplicaciones son infinitas, pero a lo que nosotros nos interesa realmente es cómo podemos usar el Machine Learning en la física. Eh, y de las principales aplicaciones que existen es, pues, predecir las propiedades de los materiales, sería una, clasificar estados de la materia, es decir, si, por ejemplo, si el estado es completamente ferromagnético o paramagnético, esa es una en modelos de Ising. Controlar dispositivos cuánticos, me refiero como que a calibrar tu experimento. Por ejemplo, en el CERN, pues tienen millones de eventos en todo momento y tienen que saber si guardar esa información, o sea, si el evento es válido o no. Y si no lo guardas, esa información se pierde para siempre, ¿no? Entonces son terabytes de datos corriendo en cada segundo y tienen que saber si guardarlos o no. Entonces eso hacen algoritmos de Machine Learning, saben, identifican, ah, mira, pasó esta partícula con tanta energía, tal velocidad, entonces es válido, ¿no? Y para todo eso no sirven, pero de las, digamos, mejores aplicaciones siempre es simular un sistema cuántico a través de una computadora cuántica, ¿no? ¿Qué es esto de representar estados cuánticos? Por ejemplo, moléculas, dinámica, moléculas, etcétera, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, lo que consiste en una red neuronal es simplemente ajustar una función. ¿Y qué función? Es una función que pues no conocemos porque no tenemos un número infinito de input, ¿no? Digamos entonces que tenemos aquí nuestra X, que es un input, que puede ser un vector, no tiene que ser unidimensional, y tenemos un output. Y tenemos, digamos así, que una función en el sentido de que a cada X le podemos asignar un output conocido. Vamos a decir conocido. En ese sentido sabemos esa X, pero la cosa es que no podemos saber lo que va a hacer esa F para todas las X, porque nuestro training set es finito. Entonces, lo que vamos a hacer es aproximar esa función a través de un set de parámetros y vamos a intentar que se parezca más a lo que podemos reproducir con un set finito, ¿no? Un set que ya tenemos, con eso vamos a entrenar una red neuronal. ¿Y cómo cuantificar qué tan cerca está la función? O sea, qué también lo estamos haciendo. Pues eso es trabajo de, bueno, se llama una función de costo y ahorita vamos a ver qué tipos de funciones de costo podemos definir. Entonces, bueno, una neurona también,
digamos, básicamente es como una pequeña computadorcita que recibe un input y saca un output. Entonces, digamos que tenemos una neurona aquí y le llegan ciertos inputs, vamos a decir algunos yes, le llegan a nuestra neurona y nos va a sacar otro y. Y para calcular el nuevo y que saca, digamos, y nuevo, primero hay que calcular la operación más básica que podemos hacer, que siempre se nos va a ocurrir, es una traslación, bueno, es una función lineal, ¿no? Que esto es simplemente multiplicar, ¿no? Por escalares, o sea, expandir, y con un b que es trasladar. Estos omegas se llaman pesos, y a los b se llaman sesgos, o biases en inglés, ¿no? Pero pues como que las funciones lineales no siempre cubren todas las funciones. O sea, podemos aproximar bastante bien, pero es lento. Entonces, lo que se hace es, usamos una función de activación, ¿no? Que le llamamos Z. Función de activación. Con esa función de activación, pues no tiene que ser lineal. Hay muchas diferentes funciones de activación y algunas sirven mejor para ciertos tipos de datos, etcétera. Todavía está discusión qué tipos de funciones de activación usar, ¿no? Entonces, podemos pensar ahora que esta neurona no está sola, sino que tenemos neuronitas arriba y abajo de ella, y más que arriba y abajo, atrás y adelante, ¿no? Entonces, todo ese conjunto lo vamos a llamar una red neuronal, ¿no? Y a cada uno de estos se les llama layer o capas, ¿no? En español. Entonces, cada capa va a tener un cierto número de neuronas. Eso también está a discusión porque puedes tener una red neuronal, digamos, con 500 capas y en cada capa 1000 neuronas y te va a dar los mismos o peores resultados que una red neuronal de 10 capas con 5 neuronas cada una, ¿no? Porque lo que pasa es que entre más incrementas el número de neuronas, comienza a pasar algo que se llama overfitting, que es cuando tu red neuronal se hace tan buena en clasificar tu set de datos iniciales, que es muy rígida, muy restrictiva a datos que vienen de fuera, o sea, que son diferentes a los datos iniciales con las que lo entrenaste, ¿no? Entonces, para evitar eso, que sea muy rígida y que sea un poquito más flexible, lo que se hace a veces es meterle un poquito de ruido al set de datos y así lograr un poquito más de flexibilidad, ¿no? Entonces, ahora si pensamos, digamos, tomamos una de estas neuronitas y digamos que tenemos aquí el layer N y aislamos a la J, ¿no? Que está por acá, la mandamos por acá. Entonces, lo que va a hacer esto es que, pues, le llega el input de las que están atrás, ¿no? O sea, del layer anterior y nos va a sacar uno nuevo, ¿no? Entonces, vamos a tener estos pesos que dependen de los inputs que están atrás, obviamente dependen de nuestra neurona, por eso tiene estos dos labels. Y aquí estamos sumando sobre el input pasado, aquí nuestro bias, que corresponde al n más 1, ¿no? A lo que está arrojando acá. Y así hacemos esta, que es la primera transformación lineal, o sea, lo más simple que podemos hacer, y luego una función de activación, ¿no? Algo un poquito más complicado. Entonces, eso va a ser todas las neuronas. En cada paso, ¿no? Entonces, al final tenemos un set de datos iniciales que van a ser tratados, digamos, iterativamente. O sea, lo que va a hacer es que vamos a tener, digamos, un F de otro F, de otro F, así, ¿no? Sobre todas las capas. Y esto va a ser nuestra F de teta de X, ¿no? Con lo que queremos tener un resultado Y, ¿no? Y bueno, por ejemplo, para las funciones de activación, pues tenemos una famosa, es un sigmoide, que me parece que es así, si no me equivoco. O tenemos un rectificador lineal, que es simplemente que si es menor que 0 es 0, y si es mayor que 0 es X, ¿no? O podemos tener una función escalón también, ¿no? Que de menor que 0, 0 y mayor que 0, 1. Y una teta egipcia o cualquier tipo de funciones que sean como más o menos suaves y
puedan discernir entre lo negativo y lo positivo, que es más o menos lo que se busca siempre, que tengan esa función signo. Entonces aquí hay algunos ejemplos. Este es un ejemplo de una red neuronal típica y esto es más o menos lo que haces. Le metes un input y tú lo que quieres es que te diga algo, ¿no? Que comparar con algo que tienes al final, ¿no? Ok. Entonces, para saber qué tan bien se aproxima nuestra red neuronal, definimos lo que es la función de peso. Y una función de peso, la más simple, pues es simplemente qué tan lejos estoy, o sea, qué tanto me alejo de lo que yo quiero clasificar, ¿no? O sea, acordémonos que este de aquí, pues, digamos que si este era nuestro dato número I, pues le correspondía a un YI. Y esto de aquí nos va a dar una clasificación que va a ser, no sé, un YI'. Y simplemente estoy midiendo qué tanto se separan esos dos, ¿no? Entonces, para cada dato, ¿no? Para cada set de datos X, voy a hacer lo mismo y lo voy a promediar, ¿no? Este es el promedio sobre nuestro set de datos. Aquí le ponemos I, CXI, de algunos parámetros, ¿no? Digamos N, ¿no? Y otra vez, como nuestro set de datos es finito, entonces este en acá, pues es finito, ¿no? Estas son como que restricciones de Machine Learning. Y cómo sabemos que lo estamos haciendo bien es que queremos minimizar esta función de costo, ¿no? Entre más pequeño sea, significa que menos errores, o sea, que estos están haciendo las cosas correctamente, ¿no? Están lo más cerca posible. Entonces, para entrenar la red neuronal, se usa algo que se llama gradient descent, que es simplemente en cada paso voy a actualizar mi set de parámetros θ. Bueno, no me acuerdo si lo dije, pero lo repito aquí, que el set de parámetros θ, pues van a ser los pesos y las desfases, ¿no? Y vector, 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 etcétera, ¿no? Entonces, digamos que empiezo con algo aleatorio o muy cerca de lo que ya sé que me va a tener que dar. Entonces, para cada nuevo paso, digamos que tengo el n+1, pues voy a usar es un vector, el n menos, bueno, aquí más porque el menos ya lo lleva acá, delta θ acá, ¿no? Este es como que toda la idea, ¿no? Para ir actualizando nuestros parámetros. Hasta que simplemente vemos que la convergencia, o sea que cada vez que hacemos este tipo de operaciones, pues ya converge, ¿no? O sea, que cada pasito tiene +1, perdón, acá +2 y así, que ya realmente la diferencia de estos tetas es mínima, ¿no? Digamos, n más k menos θ n más k más 1, que tenga alguna cota para decirle que a la computadora que ahí se detenga, ¿no? ¿Okay? Y para ello vamos a definir ese desfase que vamos a tener en cada paso como un hiperparámetro que se llama la tasa de aprendizaje. Si la tasa de aprendizaje es pequeña, significa que vamos a ir moviendo θ como que en pequeños pasitos. O sea, digamos que esta es mi función de costo, acá están mis set de parámetros, y yo me paro en algún punto. Entonces me voy a ir en la dirección de donde marca el gradiente, ¿no? Que en este caso pues sería para acá, ¿no? O si estoy acá, pues voy para acá. Y si la ETA es chiquita, significa que voy a hacer pasitos muy chiquitos. Y si la ETA es grande, hago pasos muy grandes. No siempre nos conviene tener pasos chiquitos porque puede ser que me enfrasque yo en un mínimo local y no en un mínimo global. Entonces a lo mejor me convienen pasos grandes para saltar estos surcos y poder llegar al surco verdadero y llegar al mínimo global, ¿no? Bueno, con esto también podemos ver, bueno, aquí ya se me como que pegó mucho, a ver si lo puedo separar. Simplemente si hacemos la serie de Taylor, pues podemos ver que este es como que la función constante, la primera aproximación lineal, más algo que va en orden cuadrático. Y si decidimos cómo cambia este delta θ, como lo definimos acá arriba, entonces vemos que la función siempre va a ser, bueno, perdón, aquí me faltó el C0, ¿no? Que
este de acá, digamos que es un delta C, que siempre es negativo, porque es menos z y la derivada de c con respecto a nuestros hiperparámetros al cuadrado. Entonces, cada vez que estamos actualizando, cada paso, estamos disminuyendo el valor de c. Entonces, en realidad siempre estamos encontrando un mínimo, ¿no? Bueno, esto ya se sabía, pero la idea como que cambió todo aquí en Machine Learning fue que en vez de hacer las cosas para adelante, las hacemos para atrás. ¿Y por qué? Porque, bueno, primero queremos calcular la derivada, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestra derivada, nuestra función de costo con respecto a nuestros parámetros θ, que puede ser simplemente como era el valor absoluto al cuadrado, sale un 2 y la parcial, etcétera, ¿no? Pero luego esta parcial de acá, pues ya sabemos, perdón, acuérdense que este f de θx, pues es simplemente y de n, ¿no? O sea, tenemos acá los x y acá los y, ¿no? Entonces, y tenemos como que un y1, y2, etcétera, ¿no? Digamos que este es de aquí es y0. Este acá es y. Eh, entonces, en vez de calcular las cosas para adelante, el truco era hacerlas para atrás. Y lo que pasa es que si vemos cómo se calculan las derivadas parciales con regla de la cadena, podemos hacer un truquito, que es definir esta matriz, que son las matrices de peso, digo, perdón, los pesos, por la derivada de las funciones de activación, y vemos que las derivadas de los zetas con respecto a los hiperparámetros, entre dos capas se escriben así. Entonces, si hacemos un pequeño algoritmo, que es como que definimos las diferencias del último por la derivada, y luego guarda esas derivadas, o sea, perdón, esto no es un igual, era una coma. Pero bueno, guardamos las derivadas y luego calculamos el nuevo y nos vamos así. Entonces lo que estamos haciendo es, estamos multiplicando vector por matriz. Y luego el que sigue, vector por matriz, que es más o menos esto acá, ¿no? O sea, calculamos, digamos, esto. Y luego lo multiplicamos por la matriz. Luego lo multiplicamos por la matriz, que es bastante diferente a que si lo hacemos para adelante, que es multiplicar matriz con matriz, matriz con matriz, matriz con matriz, que es algo muy costoso, ¿no? Multiplicar dos matrices es mucho más costoso que multiplicar matriz por vector, ¿no? Entonces fue el backpropagation lo que dio como que el boom al machine learning, que pues la idea, por ejemplo, unidimensional es hacer una regla en la cadena, ¿no? Y después calcularla para atrás, ¿no? Es como que todo el sentido, pero bueno, era nomás un paréntesis. Entonces, lo que queremos es, por ejemplo, meter algo, que aquí es una carita sonriente, que es simplemente una imagen de píxeles, se la metemos a nuestra red neuronal y queremos que nos diga qué expresión tendría, ¿no? Esto se puede, pues lo podrías hacer con un training set, se ha hecho, creo que con personas, y tiene bastante efectividad. Y existen otras cosas que era lo que les decía que era convolutional neural networks, que es cuando tu red pues tiene la ventaja de ser invariante ante traslaciones, que son pues, por ejemplo, todas las imágenes, ¿no? O las letras, etcétera. Eh, bueno, hay pues, no sé, otros métodos un poquito más rápidos porque estos pesos, digamos, ay, perdón, porque los pesos los puedes escribir, digamos que si tienes un peso omega y j, los puedes escribir como un kernel que sea función de i menos j. Entonces esto o sea, ya no son parámetros, sino esto ya es una función, es un kernel. Y por eso se llama Convolutional Neural Networks, porque si nos acordamos como que en la función de Green, digamos, no sé, tenemos, no sé, un nuevo campo y tenemos nuestro propagador y el campo viejito, ¿no? Por eso se llama Convolutional Neural Networks. Y aquí tiene varios canales, porque, por ejemplo, podemos pensar en una imagen que son píxeles, que son simplemente una matriz de 2x2, con cada entrada tiene la intensidad, pero además podemos dividir esas en colores, ¿no? O sea, en verde, que es RGB, que es rojo, azul y verde, ¿no? Entonces, por eso a veces tienen estas canales, se llaman, cuando hacemos esa división. Y el último como que tipo de red neuronal que es bastante útil es una red neuronal sin supervisión, que es cuando tenemos un set de datos y no tenemos un output, o sea, solo tenemos input, pero nos preguntamos, ¿cómo se clasifica eso? O sea,
¿qué tal que tengo 1 millón de imágenes y la mitad son de perros, la mitad son de gatos? Yo quiero que la computadora me diga, oye, tengo 2 tipos de clases, unos tienen estas características y otros tienen estas características. Entonces la idea es ir comprimiendo nuestro set de datos de tal forma que en cada compresión yo me quede con las características más importantes de nuestro input, de tal forma que cuando yo las empiece a decodificar, esas características importantes que yo guardé me den la posibilidad de clasificarlas correctamente de nuevo, ¿no? Ahorita vemos eso. Ah, bueno, les comentaba que para las imágenes, o sea, no necesariamente tenemos que definir una función de activación que depende de nuestro ZJ, sino podemos tener una función de activación que dependa, pues, de todas las zetas en nuestro layer, ¿no? De neuronas. O sea, acuérdense que cada uno de estos tiene un Z. Y al final, pues, saca un Y, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser directamente al Z, podemos usar todos los Zetas, y esta es como que una generalización eh, de esta función de activación, siempre se me olvida su nombre, que es un sigmoide. O sea, es un sigmoide en varias dimensiones, nada más. Y la función de costo aquí cambiaría, se llama de entropía cruzada. Y nada, o sea, nada más es un comentario para que vean que existen diferentes funciones de costo, ¿no? En este caso es la entropía cruzada y en el otro era como que las distancias y dependiendo qué queramos hacer, ¿no? Entonces, les comentaba que para el aprendizaje sin supervisión, la idea es que tenemos un output y queremos que sea idéntico al input. Y en cada paso vamos codificando los datos, extrayendo las características más importantes, porque vamos disminuyendo el número de neuronas que tenemos. Entonces se hace un cuello de botella, que se llama bottleneck. Eh, entonces digamos que aquí ya perdieron, por ejemplo, digamos un ejemplo medio eh, chafita, que es que empezamos con un vector de n dimensiones y cuando llega aquí, pues nos quedamos solo con 2 o con 3, ¿no? Dimensiones. A lo mejor se lo pongo acá arriba. Una X que sea de input. Eh, pero el chiste es que solo esas dos entradas de nuestro nuevo vector son suficientes para cuando yo empiece a decodificar, yo pueda sacar el mismo input que le metí de este lado, ¿no? Entonces, esas dos características que yo obtuve realmente son las características de nuestro set de datos, ¿no? Entonces, esa es la idea de aprendizaje sin supervisión. Entonces, por ejemplo, podemos hacer algo que se llama, lo más chafita se llama análisis de componentes principales, que es, bueno, aquí no lo puse, pero el Y2 es igual al Y1, ¿no? O sea, Y2 es como que la suma de otro omega, de 2, 0, de Y1, ¿no? Eh, por eso está así, ¿no? Que tenemos omega 1, 0, omega 2, 1, perdón, 2, 1. De tal forma que si yo como que traduzco este problema a una matriz de correlaciones, ¿no? Que es pues el promedio del XL con XJ, pues puedo traducir mi función de costo a algo de este estilo, que es simplemente pues la traza de la matriz de correlaciones, que en física cuántica pues la podríamos escribir de este estilo en términos de las funciones de onda. Y la matriz A pues no es otra cosa que esta matriz de pesos que tenemos acá, ¿no? Entonces, lo que nos daría esta red neuronal sin supervisión sería un análisis de componentes principales, en el sentido que el output que nos va a dar va a ser las proyecciones de nuestro input en términos de los vectores, de los eigenvectores de A, en orden de tal forma que el eigenvalor mayor aparezca primero, después el siguiente eigenvalor y así, ¿no? Entonces, este se llama análisis de componentes principales, que es, pues yo tengo un input y proyecto sobre los eigenvectores. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Digamos que tenemos un set de datos
que pues tiene una tendencia ciertamente lineal, ¿no? Entonces lo que haría esta red neuronal, te diría, fíjate que tus dos vectores principales serían este y este, ¿no? Entonces haría esa proyección, ¿no? Entonces me diría que en una dirección todos mis datos se están agrupando, ¿no? Bueno, entonces con eso era lo que les decía, que se puede hacer como, bueno, tengo millones de imágenes, dime cuáles son niños, cuáles son pelirrojos, cuáles son rubios, etcétera, ¿no? Y el último que les decía de Reinforcement Learning, a diferencia de tener una función de costo, tenemos una función de ganancia, ¿no? Pero este es un poco más complicado porque hay que definir una cierta dinámica, se llaman procesos de Markov, que son dinámicas estocásticas, aleatorias, y para cada camino con cierta probabilidad, o sea, como no sé si han visto estos que, por ejemplo, el más chafita sería como en una dimensión, si quieren, lo podemos hacer. Tenemos un caminante borracho, ¿no? Que empieza aquí en el origen, y le digo, oye, pues puedes dar pasos a la derecha y a la izquierda, pero quiero que mi función ganancia sea el valor absoluto de lo que diste a la derecha, ¿no? O sea, si tú al final de 100,000 pasos terminaste acá en 10, pues esta es tu función ganancia, y yo quiero maximizar mi función ganancia. Y bueno, pues obviamente la función ganancia no está acotada, la función ganancia va a ser infinito, ¿no? O sea, el máximo es infinito a la derecha. Y como lo vamos a hacer el aprendizaje de refuerzo, es que vamos a darle probabilidades de que se vaya a la izquierda y a la derecha, ¿no? Entonces, digo, bueno, te voy a dar una probabilidad que sea P derecha, de irte a la derecha, y una probabilidad P izquierda, de irte a la izquierda. Y estos son nuestros hiperparámetros que vamos a ir ajustando para maximizar nuestra función. Y después de varios pasos, o sea, de entrenar esta red neuronal, pues vamos a ver que obviamente la probabilidad de irte a la derecha pues se va a ir a 1, la probabilidad de irte a la izquierda se va a ir a 0, y nuestra función ganancia pues se va a ir a infinito, ¿no? Entonces, de esa forma es como que se le enseña. Aquí este es ejemplo del juego de Go, si alguien lo ha visto. Muy complicado, o sea, tiene muchísimas más formas del ajedrez. Bueno, ahorita ya también existen deep learning que juegan ajedrez, pero como se empezó el ajedrez, era una supercomputadora que tenía guardadas millones, bueno, no millones, digamos cientos de aperturas y movimientos y análisis del tablero, pero resulta que el reinforcement learning le gana también, también a eso, ¿no? Entonces es bastante poderoso. Bueno, aquí creo que voy bien de tiempo, entonces voy a dar una pequeña explicación de qué es una computadora cuántica, porque si no va a quedar como que un poquito sin entenderse qué es lo que está pasando. Entonces, rápidamente, ¿qué es una computadora cuántica? Una computadora clásica se compone principalmente de ceros y unos, ¿no? O sea, es arriba abajo, y como empezaron las computadoras, pues era una línea magnética que tenía ciertos pines arriba para abajo, y si tú le pasabas un imán, pues le borrabas absolutamente todo, ¿no? Y todavía pasa con algunos tipos de discos duros, entonces de preferencia no les pasen imanes por ahí. Los de estado sólido, afortunadamente, no es cosa eso, pero a los otros sí. Entonces el chiste es que solo tenemos dos valores, ceros y unos. Y tenemos ciertos tipos de compuerta, que es una compuerta, digamos, AND, que son simplemente una tabla de verdad, ¿no? O sea, si tenemos XY, que vamos a ponerle la compuerta AND, que si tenemos 1, 1, pues me da 1, 1, 0 me da 0, 0, 1 me da 0, y 0, 0 pues me da 0. Tenemos la compuerta OR y XOR. Y con todas estas, el OR simplemente es uno o el otro, ¿no? Y este es exclusivo. Entonces, con todo eso se hace toda la computación clásica que existe, pero la ventaja de la computación cuántica es que tenemos algo que se llama un qubit. Digamos que este es un bit, ¿no? Un bit de información es algo que tiene un 0 y un 1, o un 1. Y un qubit tiene la ventaja de que no vive, o sea, digamos que esto es cero dimensional, ¿no? Son dos puntitos. Y un qubit no vive ahí, un qubit vive en una esfera, que se llama la esfera de Bloch, ¿no?
Entonces, tiene la ventaja de que ahora yo no solamente puedo ir arriba y abajo, que digamos sería acá el 1 y el 0, sino que yo me puedo mover libremente sobre toda la esfera, del bloque, ¿no? Entonces puedo rotar mi qubit por acá, lo puedo mandar acá, al otro lado, para allá, y puedo hacer un sinfín de cosas, ¿no? Con mi qubit, a diferencia que no puedo hacer acá. Y eh, otra ventaja, yo diría que de las principales que tiene la computación cuántica es que tiene superposición. Entonces podemos escribir, digamos, un estado, ahorita lo voy a poner así, X, que sea la suma de todos los estados, bueno, aquí le voy a poner Y, desde Y igual a 1 hasta 2n-1, pensando que este I está en base 2, ¿no? Aquí le pongo en base 2, porque al final siempre nos vamos a restringir en una base computacional. O sea, un X, digamos que yo tengo 2 qubits. Bueno, si tengo un qubit, pues yo puedo siempre escribir X, a este X como una combinación lineal. Bueno, le voy a poner simplemente alfa 0 más beta 1, ¿no? O sea, el 0 y el 1 forman una base para un qubit de una dimensión. Pero en 2 dimensiones, pues yo tengo 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces tengo 4. En 3 dimensiones, pues voy a tener 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, etcétera, ¿no? Voy a tener 8. En general voy a tener 2 a la n. Y si se fijan, que una cadena de ceros y unos, pues no es otra cosa que un número en base 2, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, que el 5 lo podemos escribir como 4 más 1, que pues es, bueno, le voy a poner un 1 explícito, de 1 de 2 a la 2, más 0 de 2 a la 1, más 1 de 2 a la 0, ¿no? 2 a la 0 es 1. Entonces esto lo escribirá 0, 1, 0 en base 2, ¿no? Entonces, todos estos números de aquí yo los puedo escribir con una superposición. Entonces, esa es una ventaja increíblemente grande, porque Creo que alguien cuando yo... levantó la mano ahí, sí. Ah, perdón, Ok, sí, prende el micrófono, puedes preguntar. ok. No, era que, bueno, yo sé que hay como un teorema o algo así que dice que los qubits solo pueden estar entrelazados 2 a 2, pero también he visto cosas de Q-trits y no sé qué utilidad tendría, no sé si usted sabe o no. Sí, o sea, el qubit es, o sea, un qubit es simplemente un sistema de 2 niveles. Por ejemplo, pueden ser, tenemos qubits superconductores o simplemente un átomo que tenga, podrías agarrarte lo más básico, que es un átomo de hidrógeno, y el estado base que sea el 0 y el primer estado excitado el 1. Simplemente un qubit es un sistema de 2 niveles, es todo lo que tienes que pensar. Un Q-tree es un sistema de 3 niveles. Entonces, en vez de tener 0 y 1, tienes 0, 1 y ahora tienes un 2, ¿no? Entonces, todo tu espacio de Hilbert ahora va a ser de 3 a la n. Y sí, o sea, existe computación, cualquier tipo de algoritmo en qubits los puedes hacer en Q-trees y te da ventaja porque pues tu espacio Hilbert es más grande, ¿no? Escala como 3 a la n en vez de 2 a la n, pero realmente no es mucha y experimentalmente es imposible, ¿no? O sea, controlar 3 niveles sin que tengas traslape entre alguno de los dos es muy difícil. En cambio, en un sistema de 2 niveles que es mucho más sencillo de controlar y que tú mandas simplemente un pulso, una onda, y está tu sistema en un estado base y el pulso lo excita y lo manda al estado excitado, ¿no? Entonces, es más fácil controlar solo de estado excitado a otro estado, porque si tienes dos y se te pasa el pulso, pues puede ir, o sea, puede ir que no vayas del 0 al 1, sino del 0 al 2, ¿no? Entonces ya vas a tener un problema de calibración bastante complicado. Pero sí existen los Q-tricks y de 4 y demás, ¿no? Ok, muchas Eh, gracias. no, de qué. Bueno, entonces, está la superposición que nos da una ventaja enorme, porque cuando nosotros aplicamos una compuerta lógica, le estamos aplicando, como estas son lineales, pues le estamos aplicando a todos al mismo tiempo. Entonces, cualquier operación la aplicamos, digamos, a toda la base computacional de golpe. Entonces, es bastante ventaja computacional para empezar.
Otra ventaja es que estas compuertas lógicas son compuertas reversibles, entonces toda la computación que hacemos es reversible, a diferencia de la computación clásica que es irreversible. Pero la verdadera ventaja que tienen las computadoras clásicas es las computadoras cuánticas sobre las clásicas es el entrelazamiento. El entrelazamiento cuántico es lo que nos da el speed up exponencial, digamos, da un speed up exponencial sobre los códigos clásicos. Y no sé si han escuchado de este famoso, vamos a poner como que ejemplo, el algoritmo de Shor. El algoritmo de Shor lo que hace es que factoriza un entero y lo hace exponencialmente más rápido que cualquier algoritmo clásico, ¿no? Y es justo el entrelazamiento el que nos da esa ventaja, que es algo que no existe pues clásicamente no existe en ningún sistema, ¿no? Y, por ejemplo, un estado entrelazado se ve de esta forma, que es un estado de Bell. Y es entrelazado porque ¿qué pasa si nosotros proyectamos sobre el primer qubit? Digamos que tenemos un qubit en el 0, con la identidad. Entonces, lo que pasa es que si yo mido el primer qubit, lo mido en el 0, entonces forzosamente tiene que estar en el 0, en la del segundo. Y si yo mido el primer qubit en el 1, el segundo forzosamente tiene que estar en el 1. Entonces, eso es entrelazamiento, que cuando yo colapso la función de onda de uno de los subsistemas, todo el sistema colapsa, ¿no? Entonces, eso es entrelazamiento cuántico y es lo que nos da el speed up. Bueno, entonces surge la pregunta de... Bueno, hay dos tipos de preguntas, claro. Aquí. Una es, ¿en qué nos sirve el machine learning en la física? ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿No? Y la segunda pregunta es si la computación cuántica le daría digamos, una ventaja computacional al machine learning clásico. Respondiendo a la primera, pues, como ya dije, hay muchas aplicaciones. Existe esto que se llama mediciones débiles de un qubit, que una medición débil es cuando tú mides tu sistema y no lo perturbas, o sea, no haces que colapse. Son mediciones, digamos, perturbativas que hacen que tu sistema no se salga del estado en el que quieres. Puede ser como que podrías tener, digamos, un sistema y acoplarle otro subsistema aquí chiquito, que se llaman como que densilas, y luego medir para obtener información de este, sin perturbarlo mucho. Entonces, esas son mediciones chiquitas. Entonces, algo que puede hacer el Machine Learning es, a través de esas mediciones chiquitas, perturbando muy poco al sistema, predecir qué nos va a dar el estado más grande, ¿no? Digo, perdón, una medición fuerte. O sea, es decir, dado que yo hice este tipo de mediciones débiles, o no perturbativas, o perturbativas, ¿qué voy a obtener cuando yo mida, digamos, otro operador, no sé, pi, ¿no? Sí, cuando decís predecir qué voy a obtener, ¿te referís a la distribución en sí o al valor? Sí, a la distribución del operador. Ok, perfecto. Entonces, pues bueno, una red neuronal recurrente pues puede aprender la dinámica del sistema, porque o sea, das mediciones muy chiquitas sin perturbarlo y luego le dices, oye, ¿dónde lo voy a medir? Es como si fuera digamos, un quantum tomography en el sentido de que pues estás aprendiendo cuál sería tu valor esperado, ¿no? Sin saber este estado. Y también, bueno, también esa es otra cosa, que podemos hacer quantum tomography con machine learning, es decir, tenemos un estado cuántico que no sabemos y lo que podemos hacerlo es proyectarlo con ciertas mediciones, digamos, ciertos operadores, podemos obtener sus valores de expectación y mediante este input podemos entrenar una red neuronal que nos reconstruya este estado de acá. Es muy costoso, pero es de los mejores algoritmos que hay. O sea, utilizar Machine Learning para Quantum Tomography es de lo mejor que hay ahorita. Y me parece que el error también es de lo más pequeño que se puede encontrar, ¿no? También lo podemos usar en una red neuronal para tener algoritmos de corrección del error cuántico. Lo que pasa es que a un qubit, digamos, un qubit computacional o real,
¿no? Lo vamos a codificar a través de muchos qubits físicos. Entonces, en realidad, un qubit computacional va a ser una copia de varios qubits. Porque lo que tienen las computadoras cuánticas es que el error por la termodinámica, el error en los pulsos o cualquier tipo de error en las compuertas, va a hacer que nuestros qubits, por ejemplo, si están en el 1, ¡pum!, salta al 0. O salta al 1 de regreso, o adquiere una fase. Entonces, hay muchos tipos de errores, y esto es porque simplemente por la termodinámica y las distancias se activan compuertas sin que nosotros queramos, o haga un decoupling, o decoherence, o cualquier otro de estos efectos cuánticos que hay. Entonces, lo que Una hace pregunta, es... Dime. una pregunta, ¿cómo se hace para representar, o sea, que todos esos qubits físicos representen a un solo qubit virtual, por Ah, decirlo así? te digo que, digamos que el qubit computacional lo vas a, digamos, a vestir, digamos, de qubits físicos, ¿no? O sea, vamos a poner un poquito más, ¿no? Entonces, digamos que si yo tengo, por ejemplo, 1, 1, 1 y un 0, dices, ah, bueno, o sea, la mayoría son unos, entonces yo creo que esto de aquí va a ser un 1, ¿no? Y por el contrario, si tuvieras como que 0, 1, 0, 0, 0, dices, ah, bueno, la mayoría son ceros, entonces esto de acá le debería corresponder al 0. A grandes rasgos es lo que se hace, pero lo que en realidad se hace es buscar qué tipo de error tuvo que haber ocurrido. O sea, en este caso pudo ser un error de una compuerta X, que el X lo que hace es que te manda el 1 y el 1 al 0. Entonces, se busca qué tipo de errores hubo en cada paso, si son errores X, si son errores Z o errores en la medición. Entonces, así es como revistes o proteges, ¿no? a tus códigos de error, ¿no? Sí, cuando dijiste errores X y errores Z, te referís a que el error tiene el efecto de haber sido como aplicar una matriz Pauli X o Z sobre un Sí, qubit. sí, perdón. Ok. Ajá, o sea, un error de una compuerta X es que te hizo un flip, un bit flip, y un error Z te hace un face flip, ¿no? O sea, esto, Ujú. Al menos, sí. por ejemplo, aquí te saca un signo, pero la cosa es que eh, si tienes un error en una compuerta Z, pero no lo tienes en la base computacional, sino lo tienes girado en la base X, eso te lo gira también. Por ejemplo, digamos que más Como que le es, hayas aplicado, digamos, un Hadamard a dos qubits y después, o cómo. pues más o menos así, ¿no? O sea, que un Z aplicado en la base de un X, pues te Ujú, va a dar un menos, ¿no? O sea, es como el bit flip, pero en la base de X. ujú, ujú, ujú. Así Sí. que le ponemos como que es la base de X, y esto es como que la base Z, ¿no? Y porque en realidad lo que tienes es un estado de una superposición. Entonces, o sea, podrías tener que esto sea más, que pues no es otra cosa que 0 más 1, eh, raíz de 2. Entonces, si tú tienes un error Z, te va a cambiar el signo acá, pues te va a dar menos, y te va a dar un menos, ¿no? Entonces, por eso quieres saber si fue error Z o fue error X, porque como tienes superposiciones de estados, te importan el faceflip también, ¿no? O sea, si tu estado fuera puro o en la base computacional, el faceflip, pues no te importa, ¿no? Porque es una fase global, pero cuando es superposición tienes fases Claro. locales y buscas qué tipo de error fue. Entonces, para buscar qué tipo de error fue y corregir, no hay, o sea, no hay nada mejor que pues, una red neuronal, ¿no? Que sepa cómo clasificar los errores. Eh, Otra cosa que es muy complicado y muy costoso computacionalmente es medir el entrelazamiento cuántico, ¿no? A lo mejor, si saben la formulita, es menos la traza, o sea, la entropía de Shannon. von Neumann Ah, von se Neumann, sí. define así. Este von Neumann también puede ser entropía de Renyi. Bueno, uno de los, vamos a ponerle aquí alfa 2, ¿no? Puedes poner cualquier. Eh, pero es muy costoso porque hay que calcular muchos momentos de la matriz, porque, o sea, el logaritmo de la matriz, pues es una serie Taylor, ¿no? De Rho más Rho2, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy costoso porque hay que calcular muchos momentos de las matrices, perdón. Eh, entonces, lo que haces con Machine Learning es decir, bueno, oye, ¿sabes qué? Calcula
el momento, digamos, de las primeras rows, de row cuadrado, row al cubo, y con eso extrapola y dime cuánto es eso, ¿no? Eso se puede hacer con Machine Learning también, ¿no? Entonces, pues el Machine Learning clásico nos da bastante como que información de sistemas físicos, eh, y yo creo que va a haber muchísimas más aplicaciones en un futuro. Yo sé que el CERN lo usa también para clasificar las partículas que salen en detectores y demás, pero lo que ahorita también nos interesa es la otra pregunta, que es si realmente la computación cuántica le da una ventaja a Machine Learning, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo crear un código cuántico para que mi computadora cuántica le gane a una computadora clásica? Pero hasta ahorita no se ha visto mucha ventaja. O sea, hay ventaja, pero vamos a ver de qué tipo, porque primero hay un problema, que es cómo cargas tú un set de datos a una computadora cuántica. Y eso, pues puede ser, o sea, eso tiene que ver con la inicialización del estado, porque al principio nuestra computadora cuántica empieza todo en el estado base, está todo en cero, y tenemos que aplicar aquí una compuerta, digamos una compuerta U, de tal forma que esto lo convierta en el estado que queremos, ¿no? En nuestro estado con los datos que le queremos meter. Y esto esto muchas veces resulta muy, muy costoso para una computadora cuántica, y muchas veces este data encoding es tan costoso que ya tu algoritmo perdió desde el inicio, ¿no? Perdió desde que cargó los datos. Pero o sea, si tus datos que tienes son ceros y unos, como pues, píxeles blanco y negro, funciona bastante bien, o clasificación de dos tipos, por ejemplo, 1 - 1, también funciona bien, ¿no? Porque son datos que cargas fácilmente a un estado cuántico y que no hay mucho error. Otra cosa que sufren los computadores cuánticos es que el reproducir muchas veces el mismo estado es un problema porque no siempre vas a tener el mismo estado. O sea, inicializar en un estado arbitrario es muy complicado. Entonces, no siempre se va a poder cargar todos estos datos, ¿no? Además que tendrás que tener un número bastante alto de qubits, eh, lo cual pues, todavía no se ha conseguido una computadora que tenga, no sé, más de 16 qubits funcionando, ¿no? Pero, bueno, otra cosa que es como ventaja y desventaja es que una red neuronal, pues, cada paso que das, ¿no? Eh, digamos, aún así sencilla, cada operación que haces es irreversible, ¿no? Cuando tú hiciste un paso acá, no te puedes regresar porque estarías como que sacando información de la nada, ¿no? Pero en una computadora cuántica, todas nuestras compuertas son reversibles. Entonces, digamos, el algoritmo, nuestra red neuronal, siempre es reversible, entonces va a sufrir de ese problema, que siempre vamos a estar cargando con todos los datos, y al menos que midamos algunos qubits, no vamos a poder reducir nuestro set nuestra cantidad de información, digamos, ¿no? O sea, tenemos que medir el estado, y al medir el estado, pues lo colapsamos, o cargar con toda la información en todo momento, ¿no? Entonces, es como ventaja y desventaja. Eh, y bueno, les comentaba eso de cómo codificar los datos. Y a veces es sencillo, o sea, a veces dices, bueno, o sea, no sé, mi X, pues es simplemente, digamos, un vector de ceros y unos, ¿no? Y entonces yo lo puedo poner fácilmente en una base computacional, y ahí ya la hice, ¿no? Ahí ganamos todos, porque pues el mapeo fue directo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tienes números reales? Aquí fue terrible mi elección de constantes, pero, por ejemplo, lo que se hace también es, bueno, como existe esto de las fases globales, o sea, por ejemplo, esto es equivalente a una fase global, en realidad, pues las entradas de nuestro estado no significan mucho, porque eh, puedo multiplicar por una fase global y cambiar nuestro set de datos, pero lo que sí es invariable son las proyecciones en la base computacional, ¿no? O sea, digamos, es que, vamos a ver un ejemplito, pues uno bobo, ¿no? Bueno, de 4. El punto 2, punto 1, 0.7 y 0.
Entonces, lo que podemos hacer también para codificar los datos, pues sería tener las proyecciones sobre la base computacional, ¿no? Las probabilidades. Entonces, si nuestras probabilidades, yo las defino o sea, defino a mi vector, sí, tal que tenga estas probabilidades y que esto sea mi vector. O sea, que mi X sea 0.2, 0.1, 0.70, pues ya también la hice, ¿no? El 1, 0 y el 1, 1. Esa es otra forma de codificar los datos. Pero pues sufre también de que siempre tienen que estar normalizados, ¿no? O sea, que si yo tengo un vector, lo tengo que colapsar, porque pues, o sea, si se ven, pues la norma de X siempre va a ser 1, ¿no? Entonces, si yo tengo un X, siempre primero lo tengo que normalizar siempre la norma, ¿no? Entonces, bueno, ahí pierdo también un poco de información, pero bueno, suponiendo que pasamos de este problema de cómo subir los datos a una computadora cuántica, eh, existe un algoritmo que ha demostrado tener pues la ventaja, digamos, sobre una computadora clásica, que se llama estos que son Supported Vector Machines, que son clasificación simplemente en dos clases. Aquí estamos clasificando en, ¿cómo se llama? En dos clases que son azul y rosa, que son pues estos puntos de acá y acá, y existe un hiperplano que los separa, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas de clasificación, cuando tenemos dos categorías separadas por un hiperplano, funciona muy bien porque lo que podemos hacer es traducir nuestro problema, ¿no? Digamos un primal, nuestro problema inicial, que simplemente tenemos esta función de activación, que es, pues este va a ser el hiperplano, ¿no? Que digamos es pues, omega igual a 0, ¿no? Este de aquí, multiplicado por X y un desfase, ¿no? Pero existe una formulación dual de este problema, que es pasarlo a calcular simplemente los productos puntos. Y cuando calculamos productos puntos, esto de aquí ya lo podemos transformar en un kernel, en una función. Entonces, aquí es donde vamos a ver cómo metemos eso en una computadora cuántica. Entonces, por ejemplo, imaginemos que, o sea, aquí claramente podemos trazar una línea y decir, ah, mira, estos quedan arriba de este hiperplano o abajo del otro hiperplano. Podemos tenerlo también en 3 dimensiones, o sea, no necesariamente tiene que ser forzosamente en 2, o sea, podemos tener puntos por acá arriba, puntos por allá abajo y un hiperplano que los separe, ¿no? Y un omega igual, ¿no? Que en este caso, pues, es con ese vector normal, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando nuestro set de datos, pues, no tiene esa formita tan bonita, ¿no? Yo estaba atrás de una línea y ya lo separé, ¿no? ¿Qué tal que tengo puntos en el centro aglomerados y puntos afuera? Pues lo que se hace es simplemente usar una función y llevarlo a un espacio de dimensión mayor para poderlo separar. Aquí, por ejemplo, podríamos meterle, o sea, digamos que nuestro X, pues era X1, X2. Pues ahora voy a definir un X' que sea X1, X2 y X1 por X2, por ejemplo. Entonces, de esta forma, estoy separando a mi set de datos y aquí puedo trazar bien otra vez mi hiperplano y ya tener mi problema de clasificación, ¿no? Bueno, digamos que ese es más y que los de acá abajo son menos, ¿no? Entonces, se puede hacer eso. Eh, entonces, la idea es esa. Tenemos dos clases y tenemos algún tipo de función que separa bien a las clases, ¿no? Es lo que sabemos. Pero, otra vez, ¿no? O sea, nuestra restricción de las computadoras cuánticas actuales, que son, esto se llama, ahorita decimos que estamos en la era del NISQ, que es el Noisy Intermediate Scale Quantum Devices. Quantum Devices. Ujú. El chiste es que, o sea, son tan ruidosas que no existen algoritmos bueno, existen los algoritmos, pero no son aplicables de corrección de error, ¿no? Entonces estamos en esa fase donde todavía el error es un problema, pero no pasa nada porque existen los métodos variacionales que son los que nos salvan, ¿no? Los métodos variacionales son métodos híbridos
que es que, por ejemplo, yo tengo mi estado inicial, le hago un tipo de compuerta, o sea, le aplico compuertas con un tipo de parámetros, ¿no? Que voy a ajustar y mido al final. Aquí voy a tener mediciones. Generalmente es en la base Z o puede ser en alguna otra base con una rotación aquí. Vamos a poner omega como que rota alguna base. El chiste es que yo esto después de medir, digamos después de medir en Z, a nuestro estado psi, esto nos va a dar una distribución de probabilidad P que depende de teta y ese valor esperado yo lo voy a ajustar con una función de costo y voy a ajustar estos tetas clásicamente, ¿no? Entonces, yo hago aquí mi preparación del estado, mis compuertas, no sé qué, mido y lo que me da, se lo meto a una computadora clásica y ajusto los parámetros. Entonces, esos son algoritmos variacionales que funcionan muy bien. O sea, hay error, sí, pero de todas formas el error es suficientemente despreciable para poder trabajar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, la idea de estos circuitos variacionales, ¿no? Es tratar de reproducir esto de que tenemos pues, nuestro input, una función de activación que depende de algunos parámetros. Bueno, más bien queremos reproducir esta función f, que depende de parámetros, y que nos dé una y, ¿no? Y pues tenemos f's también más chiquitas, ¿no? Que son las de activación. Y pues la traducción sería así, ¿no? Como que nuestro input sería nuestro estado inicial en la computadora cuántica, nuestro output, pues unas mediciones en alguna base, y nuestros parámetros que vamos a ajustar, pues son compuertas que dependen de una teta, ¿no? Y el chiste de esto es que queremos tener un número de compuertas y de parámetros suficientemente buenos para poder reproducir, o bueno, más bien para poder alcanzar a todo el espacio de Hilbert. Por ejemplo, si nosotros a nuestro circuito variacional ponemos la entidad, no estamos haciendo nada, ¿no? Así absolutamente nada. Luego podemos poner una compuerta Hadamard con una rotación del eje Z, que depende de algún teta. Entonces, lo único que podemos tocar de nuestra esfera de Bloch es aquí, ¿no? Porque el Hadamard lo que hace es que estoy en Z, me lo gira X, y luego el RZ pues lo gira alrededor del eje Z, ¿no? Entonces, solo toco esta línea. No, pues no, todavía no. Pero ¿qué pasa si ahora uso Hadamard, luego un RZ con un teta 1 y un RX con un teta 2? Ah, bueno, entonces ya puedo tocar todos estos espacios, o sea, todos estos puntos de mi esfera de Bloch, ¿no? Entonces el chiste es tener algo suficientemente flexible para alcanzar todo el espacio de Hilbert, pero no lo suficientemente, digamos, robusto, porque otra vez nos va a pasar que si es muy robusto, tampoco, o sea, aunque pueda alcanzar todos, es tan robusto que no llega. Digamos, es otro overfitting, porque se puede quedar enfrascado en mínimos locales, ¿no? Entonces, bueno, así se vería más o menos un ansatz o, digamos, un circuito cuántico con parámetros, ¿no? Que es simplemente repetir layers y layers de lo mismo. Estos de aquí no se ven, pero pues son RX y RZs. Estos de acá son compuertas CNOTs, que son los que nos dan entrelazamientos. Entonces, pues repetimos eso varias veces y existen algunos teoremas que nos dicen que siempre es posible, mediante rotaciones y CNOTs, generar compuertas arbitrarias, que es lo que queremos, ¿no? O sea, una compuerta arbitraria nos dice que estamos generando funciones arbitrarias y queremos funciones arbitrarias pues para poder hacer la clasificación que estamos buscando, ¿no? Entonces, pues bastante complicado, ¿no? Crear estas U's de aquí, o sea, crear las F's y las U's, no es nada sencillo y todavía se está buscando, bueno, hay muchas propuestas de cómo hacer estos ansatz, cómo hacerlos con la menor cantidad de compuertas posibles. También es complicado que tengan CNOTs porque físicamente, si tú quieres usar una compuerta CNOT o un swap, los qubits tienen que estar pegados, o sea, en la computadora cuántica tienen que estar pegados, entonces tendrías que hacer como un swap y luego un CNOT. Entonces, eso crea también mucho error. Entonces, pues es complicado realmente crear estas U's sin que tengan mucho error, pero aún así el error es pequeño, ¿no? Entonces, bueno, lo que les comentaba era que tenemos este problema, ¿no? Dos tipos de clases.
y queremos encontrar un hiperplano que las separe, ¿no? Y también que tenemos digamos, un mapeo de características. Por ejemplo, si tenemos en una dimensión, ¿no? Imaginemos que tenemos puntos en una dimensión y que en el centro, es exactamente el mismo ejemplo que hace rato del círculo, pero que adentro tenemos puntos azules, afuera, bueno, azules marinos, de otro color, pero simplemente podemos usar una función que es un feature map, donde en vez de que vivan en una dimensión, pues ahora viven en 2 dimensiones y ahora sí existe un hiperplano que separe nuestros datos, ¿no? Entonces ya podemos usar todos los argumentos que sabemos. Y bueno, ya nada más para concluir rápido, les decía que existe este problema, digamos, el primal problem, que el problema, no sé, primordial, inicial, que es minimizar esta función, que si pensamos en cómo minimizarla, pues es usar multiplicadores de Lagrange, que es simplemente tomar la derivada parcial de L con respecto a nuestros multiplicadores e igualarla a 0. Y esto nos diría, pues, que tenemos un omega t, nuestra feature map, más b, igual a j, ¿no? O sea, acuérdense que y cuadrado es 1, ¿no? Porque j es 1 y menos 1. Entonces, pues nos da esta ecuación, ¿no? Que es justamente que nos dice, bueno, que quedo arriba o quedo abajo de mi hiperplano, ¿no? O sea, nos da el signo de dónde está mi punto, está arriba o está abajo. Pero aquí el truquito es como que te las ingenias para hacer otra función, o sea, que tenga las mismas descripciones, pero con otro multiplicador de Lagrange. Y en vez de minimizar, ahora quieres maximizar. Y bajo ciertas condiciones, los dos problemas te dan el mismo resultado. O sea, te dan los mismos alfas para ajustar, ¿no? O sea, te da la misma clasificación. Entonces, aquí lo que estamos buscando son las omegas. O sea, el problema es, pues, encontrar esas omegas. Y aquí en el problema dual es encontrar este producto punto de acá. Entonces, si nosotros nos las ingeniamos para calcular este producto punto de una manera más eficiente en una computadora cuántica, pues ya le ganamos una computadora clásica, ¿no? Bueno, entonces les digo que cada vez que tengamos otro punto, un nuevo punto nuevo ¿no? Entonces la función signo de esto es lo que nos va a dar su nuevo label, ¿no? O sea, es 1 menos 1, ¿no? Y cada key es el kernel, que es simplemente el producto de estas, bueno, no se ve, pero de estas firmas. Entonces, existen algunos kernels que son muy complicados de calcular clásicamente, como por ejemplo este kernel exponencial, y sobre todo cuando no tenemos vectores, porque ¿qué pasa? O sea, si nuestros datos iniciales son vectores, bueno, está bien, ¿no? Lo podemos calcular así. Y es costoso, a lo mejor, se puede. Pero ¿qué pasa cuando X y vive en el continuo? O sea, por ejemplo, vive en R, o sea, que no es un vector, pues esto de acá, ¿cómo lo haces en una computadora clásica, no? Tendrías que tomar muchos X hasta cierto punto y detenerte, y solo va a ser aproximado y va a ser costoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de aquí, específicamente este kernel de aquí, lo hace bien una computadora cuántica, ¿no? Entonces ya nada más les dejo aquí como que la imagen de lo que sería, para terminar, que es, pues tenemos nuestro estado inicial, bueno, de la computadora cuántica, que empieza en ceros. Luego inicializamos con una compuerta, que es phi de x, ¿no? Y después, bueno, al final vamos a medir en z, pero esta de aquí sería como que rotar a otra base, que es la base del hamiltoniano, que al final es esta base de este hamiltoniano, ¿no? Y este hamiltoniano, pues depende de algunos hiperparámetros θ que vamos a ajustar. Bueno, acá está, ¿no? O sea, el omega simplemente es el cambio de base de los eigenvectores del hamiltoniano a la base z, ¿no? Entonces hacemos eso y así podemos calcular este valor de expectación, ¿no? Este de aquí, que pues lo podemos ver como la traza del hamiltoniano con nuestra función de estado. Bueno, ya no es una función de estado, es la matriz de densidad, ¿no? Del sistema. Es la matriz de densidad, ¿no? Entonces, después, pues para calcular esto podemos proyectar, o sea, estas son simplemente las proyecciones de
en una base de matrices de Pauli. O sea, las matrices de Pauli pues generan el espacio de operadores. Entonces, pues puedo escribir a mi hamiltoniano en términos de matrices de Pauli, también a mi matriz de densidad en términos de matrices de Pauli. Y al final, nuestra f teta de x, pues yo la puedo escribir así, ¿no? Que ahora pues, simplemente va a ser el signo de esto de acá. Y si se acuerdan, que teníamos que era el signo de esta acá, ¿no? A ver si las vamos a poner juntas. Ya está, ¿no? Entonces, clásicamente tendríamos esto de acá, ¿no? Que nuestro kernel, nuestras Ys, etcétera, ¿no? Y en la computadora cuántica podemos generar esto, ¿no? Y medirlo, ¿no? Entonces, en un problema de clasificación de dos variables, una computadora cuántica la hace bien, y para ciertos tipos de kernels es mejor, ¿no? Y existen algunos otros, pues, intentos de, pues, tratar de reproducir cualquier cosa que haga una red neuronal, pero con una computadora cuántica, ¿no? Están Perception Models, Quantum Neural Networks, Dissipative Quantum Neural Networks, Convolutional Neural Networks. Bueno, todo lo que existe en una red neuronal clásica se ha intentado hacer cuánticamente. Muchas veces no se consigue una ventaja computacional. Por ejemplo, esto por ejemplo, lo que les decía de hacer un bottleneck midiendo, o sea, y colapsando, pues no, eso no te da para nada ventaja, ¿no? Entonces, bueno, con eso concluyo. No sé si tengan algunas preguntas. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, sí, abramos el espacio para preguntas. Si quieren, puede preguntar gente primero y después pregunto yo. Carlos, si quieren, nada más quita el mute y se manda. Yo quiero hacer una pregunta. Era casi al inicio de la charla, pero bueno. Sí. Al inicio usted habló de que, bueno, eran unas sumatorias de n. Ese n me imagino que son los parámetros o los inputs. Yo creo que estás por acá, ¿no? Sí, sí. El n que sale al inicio y... O sea, ¿o cuál n? Ajá, de n más 1 allí, ahí es donde estaba arriba. Ah, es no, digamos que es la capa, ¿no? Este índice es el índice del layer. Digamos que aquí tú estás viviendo en el layer n, ¿no? Ok. Y te los va a sacar, pues, lo que come el siguiente layer, ¿no? Digamos que este aquí, pues, va a tener conectado otra bolita y otra bolita llega por acá, que es el siguiente layer, ¿no? Ok. Carlos. ¿Ahora me escucha? Sí. Sí, una pregunta, solo como para una aclaración antes de la pregunta real, pero creo que había dicho que reentrenar un modelo con los mismos datos iniciales es difícil, ¿verdad? ¿Cómo? No, o sea, lo que estaba intentando decir es que si tomas una red neuronal y tomas los mismos datos y la entrenas varias veces con esos datos, tu red neuronal se va a volver tan experta en ese set de datos que cuando quieras clasificar uno nuevo, lo va a clasificar mal, porque se vuelve muy robusta. O sea, estás haciendo un overfitting. Y lo que se hace es a veces cortar, en tu algoritmo cortas un poquito antes de la convergencia para que tengas más flexibilidad. O le metes error a los datos para que entrenas una vez, ajustas parámetros y luego le metes los datos con un poquito de error y vuelves a ajustar. Ok, eso es lo que No, está diciendo de inicialización de datos. no, bueno, esa era tu pregunta, te contesté otra cosa. No, sí, es que estaba pensando que, tipo, no sé, el Support Vector Machines tiene la cosa mala que solo puede predecir dos clases. Si ocupo predecir más de dos, ocupo hacer como uno contra todos. Y para eso tengo que reentrenar un montón de veces los modelos. Entonces me quedé pensando en eso de la inicialización, si es posible hacer como métodos de... clases. Bueno, o sea, si quisieras más clases, pues tendrías que tener, que hay algo que se llama one hot encoding, que es que tienes al final una única neurona, que por ejemplo aquí tenemos 1 y -1, ¿no? Y funciona.
pero podrías tener, no sé, que Y sea 1, 2 y 3, ¿no? Y ya tienes 3 clases. Pero eso resulta, pues según yo, es un poquito menos favorable que tener, por ejemplo, al final 3 neuronas y decir, bueno, el 1 equivale al 0, 1, 0, el 2 equivale al 0, 1, 0 y el 3 equivale al 0, 0, 1. Según yo, no me acuerdo cómo se llama, pero este método es mejor que tener uno dimensional. Entonces, no sé en qué falla realmente, pero pues yo creo que si quisieras poner más clases, la idea sería hacer esto, sería hacer varias yes, por ejemplo. Ok, ok. ¿Puedo dar la parte de componentes principales una ahí para ver algo? ¿Qué era acá? No, acá no. Bueno, más abajo, ¿no? Sí, sí, sí. No me acuerdo y tal vez mi pregunta sea como un malentendido, pero es que las componentes principales se puede usar para reducir la dimensión, tipo, tengo 1000 variables y creo que con 20 componentes principales ya alcanzo, no sé, el 95% de la variabilidad y con eso estoy feliz. Sí, Eso se puede sí, usar, vamos a decir, como esa reducción de dimensionalidad se puede usar para construir una computadora cuántica. Ahora me sale más barato porque tengo que usar menos componentes o algo así. ¿O cómo se podría usar eso? ok, bueno, yo sé que la gente usa esto de las componentes principales en los experimentos para decir como, para ajustar los parámetros de tu experimento, ¿no? O sea, qué características del experimento son las importantes. Eso lo han usado así. O también lo usan en una computadora cuántica para saber qué proyectores te sirven, te dan más información. Porque en sí, por ejemplo, tú puedes proyectar en el eje Z, ¿no? Y eso nomás te va a decir si tu qubit estaba arriba o estaba abajo. Y son proyecciones ortogonales, ¿no? Digamos que son estos tus proyectores. Pero existen otro tipo de proyectores que se llaman POVMs, que son Positive Operator Value Measure, que se salen un poquito de esa gama y te dan muchísima más información, solo que tienes un overlap entre las mediciones. O sea, por ejemplo, aquí si mediste el 0, pues no vas a medir el 1, ¿no? O sea, es, digamos, ortogonal, es totalmente, o sea, discierne totalmente entre dos estados, pero en un POVM sí tienes un overlap, una sobreposición en tus mediciones. Entonces usan esto de componentes principales para saber qué tipo de POVM son mejores, o sea, o te dan más información de tu estado. Ok, ok, gracias. ¿Alguien más con preguntas? Ok, si no pregunto yo. Tengo un par de Vale. preguntas. ¿Sí? La primera es sobre cuando, yo recuerdo que cuando habíamos hecho cuando habíamos trabajado con el Real-Time Dynamics del SO3 Lattice Gauge, habíamos hecho algo similar a esto en el que poníamos como Ajá. varios bloques. Empezábamos con una barra de qubits de ceros y empezábamos con varios bloques, ¿te acordás? Sí, Ajá, y teníamos un montón de parámetros. Eso era similar a esto, porque hasta ahora me pongo a pensar. es lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, esto de entrenar la red neuronal así con un método variacional es lo mismo para, por ejemplo, hay un algoritmo que se llama Cubo o QOAU, me parece, o también para de las, no me acuerdo cómo se llaman de las moléculas, pero bueno, vamos a ponerle que es un Cronstein. Todos estos son idénticos, es que empiezas en ceros y luego tienes alguna compuerta, bueno, muchas compuertas con muchos parámetros, de tal forma que tú intentes reproducir tu estado general, o sea, el estado más general posible que dependa de estos parámetros, ¿no? Entonces, se puede usar para encontrar el ground state de las moléculas, y lo que se hace para el ground state de las moléculas es dices, bueno, yo le doy un hamiltoniano a mi computadora
cuántica, calculo mi E, ¿no? Ujú, Y yo quiero ujú, minimizar esta E, ¿no? claro. Entonces quiero encontrar el mínimo sobre las tetas de E, y así es como voy a encontrar al estado base, ¿no? Ujú. Que Sí, y pues la duda parecido que, a un machine learning. sí, es similar, pero lo que me queda duda es, este landscape de Z no depende mucho o sea, lo que me da miedo es que las fluctuaciones, ya sea de ruido por interacción con el ambiente o lo que sea, haga que el landscape de Z sea medio feo. Eso no puede pasar. Sí, o sea, sí pasa, pero mientras tengas poquitos qubits, No hay nada. el error no afecta tanto. O sea, Ok, vas a tener una clasificación considerable. Incluso creo que se llama Variational Quantum Eigensolver, hay ¿no? que solver, sí. VQE. Ajá. Ajá. O sea, de hecho, VQE calcula el valor de la energía de las moléculas con precisiones altísimas, no sé, 0.4, ¿cuál es la energía de las moléculas? Hartris, ¿no? Ujú. Milihertz. Esto Increíble. lo puedes hacer, ¿no? Bueno, aquí un delta E. Sí. Y son precisiones, pues, bastante buenas, la verdad. Ujú. La otra pregunta que tenía era, cuando estás generando el dataset para el caso cuántico, eh, digamos, si uno utilizara solo compuertas muy básicas, que sea como CNOT, digamos que básicamente quedarse en el grupo de Clifford, es una Ajá. pregunta tal vez un poco capciosa. Lo que no entiendo ya uno sabe, digamos, del teorema de Gottman-Neal, que si se generan solo con el grupo de Clifford, entonces lo pude haber hecho también en tiempo polinomial en una compu clásica. Entonces no me queda Ah, la... eh, sí, bueno, la cosa aquí es que estás usando entrelazamientos, ¿no? Si quieres usar solo Clifford, Ujú, o aproximarte tanto como quieras, pues tendrías que usar muchísimas capas, ¿no? Aquí ujú. la cosa es que con los entrelazamientos, con los CNOTs, eso sí te da ya la ventaja, ¿no? O El sea, en grupo el completo, momento que le claro. metes CNOT, ya le estás ganando a una computadora. Ujú, 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 entiendo. Claro, sí, porque si no se usaran, entonces sí, pude haber usado una computadora clásica nada más. Sí, o sea, podrías Eh, poner bloques completos de pura rotación, 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 y eso también es válido, pero el número de bloques necesarios sería muchísimo mayor exponencial que, probablemente. ajá, que tener rotación, sino rotación. Ujú, ujú. Y creo que tenía una pregunta más, debía haberlas apuntado. Sigue siendo Melbourne la compu con más Ah, qubits por el momento, accesible. híjole, no sé. Yo me acuerdo que Melbourne tenía 16. Sí. Creo que ya hay una más nueva, pero no sé, la verdad no me acuerdo cuántos tiene. En simulador puedes, creo que irte hasta 128 qubits, Ah, bastante pero bueno. real no sé cuántos haya. Yo sabía que Melbourne tenía 16, bueno, tiene 6, pero no sé si haya ya una con 18 o 24. Tendría Hay que una que creo buscarla. que tenía como 30, creo que era la de Google, pero la verdad no me acuerdo. Ah, sí, el problema de eso es que yo creo que lo dejan uno usarlas. No, no creo, ¿verdad? Esas no son. No, o tienes que No, reservar o pagar Sí, sí, o ser sí. parte del equipo de investigación. Hay, o sea, sí hay computadoras que tienen cientos de qubits, pero con la restricción que solo pueden hacer ciertas operaciones sobre los qubits. Ujú, Esa es como que la desventaja, o sea, o lo que pierdes, digamos. O sea, las de IBM tienen poquitos qubits, pero les puedes hacer lo que quieras, ¿no? Puedes agarrar ujú. un qubit, hacerle una compuerta T, una compuerta Raíz S, cuadrada. raíz cuadrada, girarlos, ajustar los pulsos y demás. A diferencia de estas computadoras U-Web que tienen cientos de qubits, pero se restringen solo a operaciones para hamiltonianos tipo Ising, por ejemplo. Ujú, ujú. O sea, las Claro, compuertas son básicas. sí. Y eso siempre me parece que la gente no lo comenta lo suficiente y usualmente uno va, es como, hicimos esto y esto, pero igual fue con puras compuertas de Clifford, entonces, no, o sea, Sí. hay que tener cuidado, sí, siempre con eso, porque me ha pasado que hay muchas cosas que dan resultados y son solo compuertas de Clifford. Y está bien, no estoy diciendo que esté mal, porque creo que quizás Clifford es un diseño sobre
sobre la medida de Haar. Entonces uno puede aproximar cosas, pero a veces me cuesta un poco creer como, sí, está muy bonito, pero me gustaría también tener un poquito más de libertad con las gates que puedo meter. Sí, pues, todos estos que mencioné del cubo, del QA, se hace con Utilizan. hamiltonianos tipo Ising, que, por ejemplo, una computadora cuántica resuelve muy bien este problema, que es minimizar, bueno, vamos a poner extremizar, ¿no? Que es el máximo mínimo. Sí. Extremizar este tipo de funciones la hace muy bien, ¿no? Con hamiltonianos tipo Ising. Bueno, no sé si alguien más tiene más preguntas, Consumo. Yo creo Alguien que escribió. no hay nada. No sé si alguien más tiene preguntas o si no, le podemos agradecer una vez más a Siddhartha por haber venido, por darnos esta charla. Bueno, pues espero que les haya gustado. Cualquier cosa, bueno, no escribí mi correo, déjenlo dejar rápido en el chat, por si quieren ahí, pues luego seguir platicando estas cosas. Claro, no, sí, y de nuevo muchísimas gracias y el mayor de los éxitos en lo que viene. Y muchas gracias por venir y hablarnos un rato sobre estos No, temas muy interesantes que sé que fijo a muchos les van a interesar y les va a seguir dando ganas de aprender más sobre esto. no, gracias por la invitación. Y bueno, pues ahí, nada más para agregar y para ir terminando, a los que están aquí, sepan que esto es a donde va más o menos el futuro, ¿verdad? Todo lo que es la parte de computación cuántica es algo que vamos a ver como una rama que va a ir cada vez creciendo más, bueno, si todo le va bien, ¿verdad? Y que probablemente cuando ustedes estén ya, qué sé yo, graduados, cuando ya estén en la parte profesional, pues es algo que van a tal vez tener que estar usando bastante, o es algo que a lo que va a ir viajando, ¿verdad? Todo lo que es este, esa rama. Entonces, pues si tienen algún tipo de interés en estos temas, entonces pues ahí Siddhartha les deja el contacto y pues también para que se vayan guiando, ¿verdad? Tal vez ahí les pueda pasar algunos, qué sé yo, referencias o algo por el estilo que les vaya, sí es algo que les llama bastante, ¿verdad? Y también pues por cultura general, nunca falta, ¿verdad? Principalmente por lo que les digo, ¿verdad? Que puede que sea una herramienta muy útil en el futuro y pues siempre que tener bastante conocimiento en esas partes. Entonces, ya para terminar, ¿verdad? Como siempre, les agradezco un montón a todos los que vinieron. De hecho, pues tuvimos un poquillo más de gente, ¿verdad? Ahí, acompañándonos hoy. Qué dicha para que acompañaran ahí a Siddhartha en lo que era la charla que nos dio. Ojalá haya sido de provecho. Agradezco también a Siddhartha, ¿verdad? Por haber venido, por habernos acompañado, por todo lo que fue el tema. Y como siempre, pues si se llevan algo, si aprendieron algo, pues entonces la misión está cumplida. Entonces nos estamos viendo, como les digo, ahí les voy a estar avisando si vamos a tener que hacer un cambio de horario. Yo les aviso por todas las redes y pues nos vemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.